Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a tu programa Libertadoras de Generaciones. Aquí estoy nuevamente con todos ustedes para compartir un tema especial. Este tema que traigo es echando fuera la tristeza. Sí, hemos escuchado bien. Echando fuera la tristeza. Tenemos que saber que la tristeza es parte de nuestra vida. Muchas veces no vamos a poder evitar que la tristeza venga o acontecimientos tristes hacia nosotros porque es parte y no lo podemos sacar de nosotros. Pero tenemos que aprender a que la tristeza no puede ser permanente en nosotros, sino que debe ser pasajera. Pero antes de entrar a estos puntos quiero definir un poco qué es la tristeza. La tristeza es un sentimiento y un estado incluso dicen de depresión, donde todo comienza a traer un sentimiento de fracaso, un sentimiento de frustración y donde es como un manto que nos cubre y nos retiene mirando solamente lo negativo de la situación. Si nosotros dejamos que la tristeza permanezca en nosotros, nos va a llevar incluso a un pozo depresivo. El rey David siempre demostró en el libro de los Salmos su corazón y las situaciones por el cual él había pasado. Podemos ver y escuchar al rey David diciendo como alma mía alaba a Jehová, porque aún he de alabarle, pero antes de eso dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Vemos que el rey David pasaba por las tristezas. También podemos encontrarlo cuando él dice que Dios lo sacó del pozo cenagoso. Cuando el Señor también, él dice que clamó a él, en su aflicción había clamado y Dios lo había librado. Entonces podemos ver que la tristeza no respeta a nadie, ni en el estatus que podamos estar, simplemente es parte de nuestra vida y mientras estemos en la tierra vamos a pasar situaciones de tristeza que muchas veces no las vamos a poder evitar, otras que no vamos a poder dejarlas de vivir y de sentirlas, ya que somos humanos y tenemos un sentimiento y ese sentimiento va a florecer a través de las malas noticias, pero también de las buenas noticias. Dice en el libro de Eclesiastés que hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Cuando uno tiene el tiempo de reír hay que disfrutar, pero sabiendo que en algún momento también vendrá el tiempo de llorar, cuando se pierde a un ser querido, cuando las cosas se vinieron abajo y no salieron como esperábamos. Pero quiero decirte cómo vamos a combatir esta tristeza, no dejando que en nosotros sea una habitación y que la tristeza permanezca en nosotros para siempre. El error que podemos cometer es que hagamos de la tristeza nuestra vida. Hay hombres, mujeres que han pasado situaciones que han golpeado su vida, creo que a todos, pero no se quedaron en el estado del golpe, sino que aprendieron a levantarse de la mano del Señor, a sacudirse el polvo de los vestidos y a decir, seguimos porque la vida continúa. Tenemos que entender que cuando viene la tristeza no podemos quedarnos en en un estado espiritual vegetativo, de decir, bueno, aquí se acabó todo. ¿Por qué? Porque la vida continúa y Dios es fiel. Número uno, yo diría que el medio de la tristeza para fortalecernos y levantarnos es tener la convicción de que Dios siempre estará con nosotros. Como dije y repetí, el rey David hablaba y él decía, en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó. Y no solamente que lo había oído, sino que lo sacó del pozo de la desesperación o del pozo cenagoso. Cuando David se encontraba en momentos difíciles, demostraba su corazón, su tristeza, su malestar, incluso la depresión que podía estar viviendo. Pero no por ello dejó de creer en aquel que cuando uno clama a él, Dios nos responderá. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Dios no nos permitirá dejarnos permanentemente en la tristeza y en el dolor. En el tiempo de la circunstancia difícil, la convicción de saber que Dios está
estará con nosotros. Como dice la Escritura, pasarás por el fuego, no te quemarás. Pasarás por las aguas, mas no te ahogarás. Pasarás por el valle de la sombra y la muerte, pero lo cruzarás. Son situaciones que en su momento no son agradables. Incluso a veces no sabemos ni cómo expresar la tristeza que hay en el corazón, porque creemos, incluso a veces sucede, que las demás personas no pueden llegar a entender o a sentir lo que estamos viviendo, porque es parte de nuestro proceso personal, pero tener la convicción de que en medio de tu valle, en medio de tu oscuridad, resplandecerá el Señor en tu vida. Cuando uno entiende que es parte de la vida la tristeza y las circunstancias no tan agradables a veces, pero tenemos esa confianza y esa convicción de que Dios estará allí para levantarnos y fortalecernos con el poder de su mano, con el poder de su diestra. Así que si estás viviendo hoy un momento de tristeza, un momento incluso entrando en una depresión, tienes que saber que Dios estará allí contigo. Claro que cuando hay tristeza sentimos, porque el ser humano es muy emocional, muy emotivo, y sentimos que ni siquiera Dios pareciera que está a nuestro lado, o que Él ni siquiera parece que atiende a nuestra oración. Pero la Escritura dice: en el tiempo aceptable te oí. Dios siempre estará con nosotros, y eso tiene que ser un motivo de fuerza para tu vida. Aunque el diablo quiera venir a decirte ¿dónde está tu Dios?, nosotros tenemos que saber que Él jamás nos abandonará. La Escritura dice: aunque tu padre y tu madre te dejare, yo jamás te dejaré. Y ese jamás es jamás. Dios nunca nos dejará y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Eso tiene que ser en este día para ti un motivo de alegría y de gozo. Que quizás no pase tu tiempo de tristeza o quede un tiempo aún más, pero fortalécete en la convicción sabiendo que Dios estará contigo y que Él jamás te dejará, que su mano estará allí para defenderte y sacarte aún del pozo cenagoso en el cual hoy puedas sentir que llegaste, o sientas que estás resbalándote para ese pozo cenagoso. Pero dice: en mi angustia clamé. David no había clamado en su alegría. En la alegría, ¿quién va a clamar? Nadie. Nadie clama en la alegría. Uno se goza, uno se ríe y comparte. Pero cuando clamamos, cuando hay desesperación, cuando hay angustia y cuando hay tristeza, nuestra fortaleza es que Dios jamás nos dejará. No importa lo que nos diga la realidad, no importa aún lo que sintamos en nuestro corazón y lo que nuestra mente se llena de esos pensamientos negativos y frustrantes. A pesar de lo que sentimos, no tenemos que movernos en ello, sino en lo que nosotros estamos creyendo, y que Dios es un Dios fiel y su mano jamás se acortará para con nosotros. Otro punto que nos ayuda a salir de la tristeza o echándola fuera de nosotros es saber que la verdad de Dios nos hará libres. Jesús nos dijo que su verdad es la que nos hace libre. La verdad no es algo, la verdad es la persona de Jesucristo. Y la verdad, en medio de tanta confusión, qué hermoso es en un momento que nos encontramos de confusión, de incertidumbre, de no sabemos si el viento sopla del norte, del sur, del este, donde estamos confundidos y pareciera que perdemos nuestro horizonte. Pero quiero decirte que en medio de esa confusión, la verdad de Dios será luz en nuestro camino. Su palabra será lumbrera en nuestro caminar. Cuando el profeta Elías pasó el momento de depresión, pasó una palabra de Jezabel, lo llevó a una depresión, a una tristeza, incluso de querer morirse. Pero ¿qué es lo que lo sacó al profeta Elías? A mí me encanta esa parte de la Escritura cuando dice: y Jehová me dijo. En otras palabras, Dios lo sacó de aquel lugar. Palabra de Jehová vino a mí, dice el profeta Elías, y lo sacó de esa cueva, lo sacó de la tristeza, lo sacó de esa mentira, porque cuando pasamos tristeza,
momentos de prueba, circunstancias caóticas, nosotros pensamos que ahí vamos a terminar, pero Dios nos sacará con su verdad. Y cuando viene la verdad de Dios, las mentiras del diablo comenzarán a caer en medio de nuestra vida. Cuando hay momentos de tristeza o de dolor, vienen pensamientos. Es donde las tinieblas aprovechan a atacar nuestra mente con los dardos del maligno que habla Pablo. Pero nosotros, por medio de la fe en su palabra, sabiendo que lo que Dios dijo, Él lo cumplirá. Hoy puedes estar pasando una situación, como digo, caótica, hostil, difícil o con lágrimas en tus ojos. Pero quiero decirte que aunque mires tu realidad y tu realidad sea de derrota, tu realidad sea de fracaso, quiero decirte que en medio de tu realidad está la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es la que arranca los velos. La verdad de Dios es lo que hace caer toda palabra del infierno que nos estaba rodeando como manto, y su verdad nos traerá luz y entendimiento. ¿Qué es lo que Dios dijo acerca de ti? ¿Qué es lo que Dios te habló del ministerio? ¿Qué es lo que Dios habló de tu matrimonio, de tu familia? ¿Qué es lo que Dios te dijo? Tienes que permanecer en esa convicción de que lo que Dios te dijo, así será. El Señor le había hablado a Abraham diciendo que le daría un hijo y que no le daría el hijo de la esclava. Era difícil por la situación que Abraham estaba con Sara. Ya estaban avanzados de edad, eran estériles, se habían pasado el tiempo, pero Dios les había dado una palabra. La realidad de Abraham era que no engendraba. La realidad de Abraham era que no tenía descendencia, a no ser solamente el hijo de la criada. Pero a pesar de todo eso, Abraham creyó y dice, le fue contado por justicia. Cuando tú estás en el tiempo donde no ves nada, tú tienes que agarrar la verdad de Dios. Escudriña la palabra, porque la palabra es la que te va a hablar, es nuestro manual de vida, es lo que una palabra de Dios nos va a sacar del pozo de la desesperación o nos traerá luz en medio de nuestra confusión. La verdad de Dios es la que va a permanecer en nosotros. Así que si hoy estás en esa situación, ¿qué hago? Recuerda las promesas. ¿Cuál es tu verdad? ¿Y cuál es tu realidad? Mi realidad es esta, pastora, pero esta es mi verdad. Y en mi verdad permaneceré porque Dios no miente. Así que quiero que te puedas aferrar en este día, aunque quizás tu circunstancia no cambie. ¿Cuándo cambia nuestra circunstancia? Cuando nosotros agarramos la verdad de Dios y la ponemos como estandarte en nuestra vida. Y es ahí donde vamos a luchar con la tristeza y el dolor, pero ahí será vencida porque lo echaremos fuera por el poder de la palabra, y esa palabra nos traerá libertad, libertad a nuestra mente, libertad a nuestro corazón para seguir batallando y salir en victoria. Vamos a seguir hablando de este tema tan importante, echando fuera la tristeza, en unos momentos después del siguiente bloque. Dios te bendiga, aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones con el tema Echando fuera la tristeza. Estaba hablando en el bloque anterior de que la tristeza es parte de nuestra vida, pero no podemos dejar que habite o se haga parte de nuestra vida, sino que sea un momento o una circunstancia que tenga que pasar en nosotros. Hablaba de que Dios siempre estará en nuestra circunstancia. Quiero leer en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 12, dice así: feliz el hombre que sigue aguantando la prueba,
porque al llegar a ser aprobado recibirá la corona de la vida. Dice, feliz el hombre que tenga que seguir pasando la prueba, soportando. A veces cuando habla de prueba también obviamente habla de dolor, habla de angustia. Jesús, nuestro Señor, pasó por agonía y por tristeza. A veces pensamos que en el reino de Dios, porque tenemos a Dios, que nunca jamás vamos a pasar por tristeza o angustia. Y eso no es así, porque eso hace parte de nuestra vida. Entonces tenemos que aprender, número 3 diría yo, a no enfocarnos en lo negativo de la tristeza. Porque cuando uno se enfoca en ello, nunca va a haber un camino, nunca va a haber una solución, nunca va a haber una esperanza, nunca va a estar esperando un milagro porque está enfocado en lo malo. Pero tenemos que aprender a mirar que en medio de toda tristeza, Dios pondrá su mano y algo bueno saldrá de ella. Todo lo que Dios toca lo convierte en bendición. ¿Quién no me podría decir que ha pasado momentos de tristeza bien duro? Llorar, sentir ya como el profeta Elías, como que se va a morir debajo del enebro. Entonces cuando sientes ese momento, pero pasa algo, quizás Dios no te saca del momento de tu prueba, pero pasa algo que te da fuerza o viene una bendición o después de la prueba te das cuenta que era necesario pasar por allí porque Dios te bendijo aún más. Recordemos la vida de Job. Job lo tenía todo, Dios lo probó. Nuestra vida será probada y la vida de Job fue probada. Y esa vida probada significó tristeza, angustia, dolor, lloro, luto, etcétera. Pérdida, pero Dios nunca nos dejará en esa situación, sino que Dios procesará nuestro corazón. Y como dice en el libro de Job, al final dice, ahora entiendo, mis ojos te ven, te escuchaba de oídas, mas ahora verdaderamente puedo verte. Entonces tenemos que entender que la vida de Job parecía una tragedia. Nadie quería ser Job, pero luego él tuvo aún el doble de todo lo que había tenido. Aunque veamos todo mal, todo horrible, todo hostil, tenemos que tener la esperanza de que Dios actuará a nuestro favor. Y aunque hoy tengamos lágrimas en nuestros ojos, recuerda que lo que hoy te hace llorar, mañana será un motivo de gozo y de alegría sobre tu corazón. Entonces tienes que aprender a no estar siempre negativo. Hay personas que siempre hablan todo el tiempo negativo, no pueden ver nada de la prueba, de la tristeza, solo llanto. Sí, nuestra alma se inclina al dolor, pero nuestra fe tiene que permanecer firme e inquebrantable, sabiendo que aunque pase lo que pase y aunque vea destrucción a mi alrededor, Dios pondrá su mano, que al final de todo saldrá bien. Dice la Escritura que diga el justo que todo le saldrá bien. Y tú y yo somos justificados por la sangre del Cordero. Entonces declara ahí la palabra del Señor. Diga el justo que todo le saldrá bien. Aún en el momento de la tristeza, todo te saldrá bien. No siempre será tristeza en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, he servido al Señor con mucha humildad, con muchas lágrimas y pruebas. Habrá lágrimas y habrá pruebas, pero cuando Dios nos aprueba, entonces vendrá esa recompensa. No puede venir una recompensa a nuestra vida si primero no somos aprobados. Así que no dejes que el diablo te haga ver lo negativo de la circunstancia, porque esa circunstancia Dios la usará para hacer un milagro en medio de tu vida. Y para ir terminando, también quiero hablarte de que en medio de la prueba no nos alegremos con lo que tenemos. Tenemos que alegrarnos con lo que tenemos, porque cuando hay prueba y tristeza en nosotros, ¿cómo te vas a alegrar en medio de la tristeza? Casi imposible. Yo diría, es una actitud de nuestro corazón. ¿Qué actitud vas a tener en el tiempo de la tristeza? ¿Vas a andar llorando, vistiendo de negro, tirándote a la cama todo el tiempo? Aquí me muero hasta que alguien me venga a recoger. No,
tú tienes que tener una actitud en medio de la tristeza. Puedes llorar todo lo que quieras, el consuelo de Dios estará en nosotros, pero yo no puedo tener una actitud de derrota, una actitud de que, ay, bueno, aquí estoy y ¿quién me salva de esto? No, sino que tengo que tener una actitud de que algo Dios va a hacer, y mi actitud tiene que ser de seguir en pie a pesar de lo que venga, gozarme aunque en medio de la tristeza me sea difícil. Ahora, si no te puedes gozar por la noticia que vino y hay tristeza, mira lo bueno de la vida. Tienes a tus hijos, tienes a tu esposo, tienes un trabajo, tienes al Señor, tienes un ministerio, tienes amigos que te aman, tienes pastores que te aman. ¿Qué tienes? No solo va a ser todo negativo en medio de la prueba y de la tristeza. Tienes que saber mirar lo bueno que ello trae. Entonces, dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo me puedo gozar en medio de la tristeza? Pues casi imposible, pero Él nos dará la fuerza y nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, ese gozo nos traerá la fortaleza. El Señor le habla en Isaías 54 a una mujer que representa obviamente a la iglesia, pero a una mujer que estaba entristecida, que estaba angustiada, a una mujer que estaba abandonada, estéril, repudiada, de todo. Si uno mira el cuadro de esa mujer, uno dice, no hay nadie que la pueda levantar. Pero lo primero que el Señor le dice en Isaías 54, dice, regocíjate, estéril, la que no daba luz. Ahora mi pregunta es, ¿cómo una mujer que te fue todo mal en la vida, tu esposo te dejó, no tienes hijos, estás en pobreza, estás fea, no eres una gata, sino no eres una leona, sino una gata y toda mordida, quedó ahí sin pelo, y tú dices, pero no tengo ni que comer, me están persiguiendo los que me quieren cobrar, ¿cómo me puedo alegrar? Pues eso seguramente era la pregunta de la mujer. Pero ¿por qué Dios dice regocíjate? Porque tenía tristeza. ¿Cuál fue la clave para que esa mujer se ponga en pie? Y si uno lee Isaías 54, termina una mujer empoderada, de autoridad, una mujer enriquecida, bendecida. Y Dios le habla de hijos y etcétera. ¿Por qué el Señor comienza ese capítulo diciendo regocíjate? Podría haberlo empezado de otra manera, diciéndole, bueno, mujer, te entiendo lo que has pasado. Pero Dios jamás te va a venir a hablar algo que tú y yo ya estamos pasando. Dios siempre va a traernos buenas noticias. Dios siempre va a traer a nosotros buenas noticias. Nunca va a estar hablándonos ahí del dolor y de la cosa y pasándonos la mano en la espalda para decir, pobrecita, no. Porque Dios, Él es el varón de guerra y Él es quien nos levanta. Pero empieza Isaías 54, regocíjate, porque para que la tristeza salga, tienes que aprender a regocijarte aún en medio del dolor. Tienes que aprender a regocijarte. Entonces cuando el Señor le dice regocíjate, oh estéril, la que no daba, Dios ya estaba haciendo un milagro. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres pasar esta tristeza, esta prueba y salir en victoria? Aprende a regocijarte aún de la tristeza, a tener la esperanza y a disfrutar de lo que ya tienes. Hay mucha gente que solamente está triste porque no tiene los $5,000 o euros de más, porque no tiene el iPhone 11, porque no tiene no sé qué, la pantalla 200, no, y está triste y deja de mirar lo que ya tiene, no lo mira, no lo goza, no lo disfruta. Pero qué bueno es poner nuestra mirada en medio de la tristeza y decir, bueno, Señor, pero tengo salud, pero tengo a mis hijos, pero tengo un plato de comida en la mesa. Esto será pasajero y tu gloria será vista en nuestra vida. Así que quiero terminar con esta palabra a que te enfoques no en lo negativo de la tristeza, sino que te enfoques en lo bueno que esa situación va a traer. Que ese poder sobrenatural que opera en nosotros no nos va a quitar de la tristeza, pues a veces no, porque son los procesos, pero hoy tienes que determinarte. Y si estás pasando por estas áreas, recuerda todo lo que hablé para que te hagas fuerza, los principios del Señor y te levantes
porque Él te levantará. Y si hay personas que ya han pasado circunstancias y dicen, pastora, yo no sé por qué estoy triste, no entiendo por qué sigo triste, no me puedo reír de verdad, hay angustia en mi corazón, sonrío para la gente, uso una apariencia, pero no me siento feliz. Ahí tendrías que pedirle al Señor que revise tu corazón y que arranque esa tristeza donde en algún momento, quizás de años, algo sucedió y te detuvo allí y te quebró el alma, quebró tu corazón, quebró tu felicidad. Pero deja que el Espíritu Santo, si te sientes triste y dices, tengo todo para ser feliz, pero hay una tristeza en el alma que no entiendo por qué está ahí, pero tienes que orar y decirle, Señor, escudriñame y muéstrame qué es lo que me llevó a esa situación. No dejes que el diablo te mantenga en esa tristeza. No dejes que el diablo te robe la felicidad. No permitas que las tinieblas roben lo que Dios te dio. Recuerda, alégrate y gózate, regocíjate, porque lo que Dios hará contigo será grande. Él es tu socorro y tu pronto auxilio. Alza tu mirada al cielo y de allí vendrá tu socorro. Tu socorro no viene de nadie, tu socorro viene del Señor. Te bendigo grandemente y espero que esta palabra sea hoy un bálsamo y una liberación sobre tu vida. Recuerda, Dios jamás te dejará echar fuera la tristeza en el nombre de Jesús. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo programa de Libertadoras de Generaciones.